Damos comienzo al primer módulo de capacitación, Introducción a la actividad ángel y autodiagnóstico del inversor. Demos la bienvenida a Amparo de San José Riestra, directora de la Red de Inversores Ángeles del IES, y al profesor Kandar Mehta del IES Business School. Hola, buenos días a todo el mundo. Bueno, yo tengo micro, así que me podré ir moviendo. Intentaré no interrumpir mucho las transparencias. Me gustaría dar las gracias a Escala, a Isabel, a Marcelo, sobre todo, a ambos, porque este es un programa del que yo soy una convencida total. O sea, nadie me puede preguntar si tengo alguna duda sobre esto. Escala es un programa muy útil que funcionará porque ha funcionado en Europa y así empezaron las redes. Hoy, cuando hacía recuento, nosotros como red, como IES, Red de Business Angels, empezamos en 2003 y cuando empezamos era la primera que había en España, la única que había. Creo que en la última convocatoria de subvención para redes que ha habido en Madrid, el Ministerio, se han presentado unas 150. O sea, y hace 5 años, teníamos como unas 30 redes, ¿no? O sea que la curva igualmente es exponencial. Muy breve, no voy a contaros en detalle lo que hacemos en la red, cómo funciona, porque además a lo largo de la exposición y de la mesa de redonda de mañana seguramente que podremos ir viendo más cosas. Tenemos un 100 porque hemos alcanzado ya las 100 inversiones, hemos pasado, estamos unas 107, 108 y hemos hecho 100 foros de inversión. Desde que empezamos en 2003 nos ha pasado de todo. Como yo soy la gerente, la responsable de la red, y he estado en IES 10 años entrando y saliendo, y he visto las redes desde muchos puntos de vista, o sea que seguro que cualquier desastre que hayáis intentado probar y no haya funcionado, también lo podemos compartir y os puedo decir por dónde vino el desastre y cómo intentamos arreglarlo. Hoy tenemos un reto muy importante, sobre todo el profesor Kandar Mehta tiene más reto que yo, porque Isabel nos pidió que hiciéramos una prueba, un trocito de lo que hacemos en el taller para Business Angels en IES. Nosotros hacemos un taller, hemos hecho ya 7 ediciones y al contrario de lo que hacemos aquí, hicimos el taller para Business Angels antes de crear la red, porque el gobierno regional venía haciendo unos foros de inversión donde juntaban potenciales inversores y emprendedores y no funcionaba, nunca salía ninguna inversión y a veces salían hasta un poco enfadados y ofendidos de lo que les contaban los emprendedores, los inversores. Preguntaron a IES si les podían echar una mano porque no funcionaba eso y en realidad, más incluso que el problema de que los emprendedores no presentaran bien o no tuvieran modelos de negocio interesantes e invertibles, el problema estaba del lado de los inversores, que eran empresarios de éxito, pero nunca habían invertido con esta visión de Business Angel en una empresa, en una startup. No sabían qué preguntar, no sabían dónde mirar para saber si era interesante y al final no pasaba nada. Nosotros planteamos en un primer programa de formación para 50 Business Angels a lo largo de 8 sesiones durante 9 meses, una al mes, un poco como veréis hoy y mañana con el profesor Mehta. Teníamos cada mes una sesión, un almuerzo, un grupo de trabajo y una sesión de contenido con los inversores. Cuando llegamos al final de las 8 sesiones, final de curso en julio, nos dijeron, bueno, muy bien, y ahora que nos habéis enseñado y nos habéis metido el gusanillo de queréis ser inversores, ¿nos vais a ayudar o tenemos que hacerlo solos? Le dimos una vuelta en IES y dijimos, nos encajaba con la visión de la escuela de apoyar el emprendimiento. Tenemos una base de exalumnos directivos con alto potencial inversor y nos lanzamos. Y así empezamos a finales de 2003 con la red de Business Angels. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, yo voy a hacer una introducción inicial ahora sobre no tanto el perfil inversor, que ya conoceréis muchos, todos seguramente, sino cómo eso a nosotros nos implica en la red. A mí personalmente, como responsable de la red, que es lo que yo busco cuando hablo por primera vez con un inversor que quiere ir a la red y lo que hemos aprendido que nos aporta y nos ayuda a construir la red un tipo de persona u otra. Posteriormente, Kandar hará una sesión, hará la parte central, digamos, de lo que es la formación. Cubrimos el proceso inversor, entonces hay una parte central que es la evaluación, la valoración y la negociación de proyectos, que es la parte central de lo que un inversor debe conocer.
Como no podíamos hacer un curso, un taller impartido por IES sin que tuviera una pizca o pudierais degustar lo que es utilizar el método del caso, a pesar de que un poco la estructura de la sala no se presta demasiado y hay mucha más gente que en un curso normal, hasta 60 más o menos, se gestiona 70 bien el caso y después quizás se puede desbordar, aún así vamos a hacerlo hoy un poco menos real, pero mañana sí que os vamos a pedir un caso en el que tenéis que negociar por pareja, sí que os vamos a pedir la máxima contribución y la máxima involucración con el material que os demos hoy y preparéis para mañana. Y luego finalmente, al final del día, pues haremos una píldora pequeñita de algunos temas como es el pacto de socios, pero no voy a entrar en ningún aspecto legal porque yo no soy abogado y lo voy a hacer peor, pero una visión del pacto de socios como inversor y donde tenéis que enfocaros más bien, pero nada legal. Y al final una parte que casi nadie hace y que esto supongo que los que llevéis redes desde hace un tiempo lo habréis visto, ¿no? Es el seguimiento de la cartera. Generalmente los business angels no siguen la cartera, guardan la escritura de ampliación de capital en un cajón y luego cuando les preguntas, este año hicimos un estudio de la cartera de algunos de nuestros inversores histórica y cuando les pedí la información, decidme en qué empresas estáis, qué porcentaje de participación tenéis, a qué valoración habéis entrado y cómo estáis ahora, la respuesta de la mayoría de ellos era, pero Amparo, ¿cómo me pides esto? Voy a pasar un día entero. ¿Cómo vas a pasar un día entero si tienes 4 o 5 inversiones? No es tan complicado. Entonces vamos a hacer alguna reflexión sobre lo que es necesario para ser un business angel profesional, que es lo que al final intentamos. Dicho esto, os voy a poner un vídeo pequeñito de 2 minutos de nuestro último taller que tuvimos en febrero y en marzo. Ahora vamos a ver en estos días 5 horas, que son lo que equivale a 4 sesiones para nosotros, y para que os hagáis una idea, tenemos 16 sesiones, o sea, casi 20 horas de formación para Business Angels con casos. Entonces, por favor, todos los inversores que vais a ver son inversores, profesores e inversores del taller y sorprendentemente todos ellos, aunque hayan hecho el taller ahora hace 2 meses, todos ellos tienen experiencia inversora, o sea que vale para todos, no solo es para los que no han invertido. Por favor. ¿A qué hora ha empezado, Marcelo? ¿A qué hora ha empezado? Hace 5 minutos. No se oye. Que tener paciencia, que es bueno cuando empiezas el recorrido de nuestro... No. Bueno, si da mucho problema no lo ponemos, lo ponemos luego. El hecho de ser un buen empresario o ser un buen directivo en absoluto te garantiza ser un buen inversor. Comporta desde identificar buena oportunidad de inversión, qué características tiene que tener un buen proyecto para que sea invertible y no solo que sea viable. Una de las cosas es que las apariencias engañan, que hay que tener paciencia, que es bueno cuando empiezas el recorrido en una inversión dedicar mucho más tiempo a pensar, a definir, a hablar, a interaccionar y a abrirte a otros, por ejemplo, coinversores. Compartir con otros actores y personas con más experiencia la oportunidad de llevar a cabo todo este proceso con éxito. Es imposible invertir si no confías en un equipo, en unas personas que crees que van a tirar adelante ese proyecto, que es una buena idea, que crees que hay mercado, que crees que tienen un producto potente, pero si no confías en ellos, mejor dejarlos estar. Las inversiones que hacemos, lo que hacemos es coinvertir. Nosotros ponemos un poco la parte más emocional y hay gente que pone la parte más formal. Alguien decía que la experiencia es lo que permite tomar buenas decisiones y la experiencia se adquiere tomando malas decisiones. Fundamentalmente pensamos es que lo más importante son los emprendedores, que muchas veces no hay que fijarse solo en el plan de negocio. Hay que conjugar 2 cosas, la idea, una idea brillante, sumado a un emprendedor que sea capaz de ganar dinero con esa idea. Cuando a ti te surgen dudas, enseguida te las resuelven y enseguida las ideas fluyen muy rápido. La formación es básica, necesitas saber como mínimo tener una base de cada uno de los aspectos porque si no estás perdido. Poder aprender de
de mentores que tienen experiencia es fundamental. Todo lo que sale en las conversaciones que tenemos entre los distintos inversores, pues no tiene precio, teniendo en cuenta que nadie nace aprendido y que al final tú puedes ser pues, un profesional pues, muy conocedor de un sector, pero invertir en temas nuevos, pequeños o medianos, pues vas a tener que aprender a tortazos. Se ven patrones repetitivas en varios lados del negocio y esto es lo fundamental a aprender. Bueno, habréis visto ya, ¿no?, un poco el sabor de lo que es el taller para Business Angels. La verdad que yo personalmente disfruto porque todos ellos son verdaderos profesionales de la inversión. Algunos de ellos, en concreto Antonio, ha sido uno de los primeros inversores en España, tiene una cartera de participadas de más de 30 y algunas de ellas Magister y Softonic con algunas Infojobs que también conoceréis en la región, alguna de ellas realmente fantástica. Voy a sacar 3 reflexiones, ¿no? Capital inteligente, y casi ya nunca pongo en las presentaciones que el Business Angel es capital inteligente. ¿Por qué? No porque no lo sean, sino porque son tremendamente humildes y al final lo que te dicen los más activos es esto, que sí, que está bien, que si los quieren llamar capital inteligente son inteligentes, gracias por el cumplido, pero que ninguno de ellos invertiría en un emprendedor que no consideran más brillante que él y que ellos no van a mejorar, lo que te dicen es que no van a mejorar el proyecto. Esto no es cierto, pero es como lo suelen decir. Un buen Business Angel puede aportar a un proyecto, pero no va a salvar un proyecto. Luis Martín Caviedes es uno de los pioneros de la inversión ángel en España. Empezó como Business Angel individual, como Business Angel con su familia, como Family Office, como Super Angel, y ahora tiene un fondo de capital riesgo cuando ya todo el mundo quería invertir con él y no podía decirle que no a los amigos cada 2 por 3 y se creaba enemigos. Dijo, bueno, pues vamos a crear un fondo de inversión, la familia y yo mismo pongo 1/3 y el resto pues que venga quien quiera, ¿no? incluido el financiación pública de fondos públicos. Otra cosa que habéis visto en el vídeo es que no hay que hacerlo solo. Coinversión. De hecho, uno de Arturo, que es el coordinador de uno de los clubs que tenemos dentro de la red, que se llama Padinvest, es una particularidad de IS. Resulta que en los últimos 5 años, los alumnos de los programas, al terminar el programa, entre los miembros de la promoción, hacen un club de inversión, entre 17 y 30 personas. Y se organizan, es un club cerrado en el que ellos van invirtiendo. Y Arturo decía en el vídeo, nosotros lo que hacemos es coinvertir. Nunca entran solos si no hay otro inversor o otros inversores en el que confían. Y Bert es uno de los inversores que es una persona muy comprometida con el emprendimiento. El emprendedor tiene aproximadamente 80 años y ha utilizado su experiencia y su capacidad de financiar para crear la Asociación Europea, la Fundación Europea para el Fomento de la Investigación en Emprendimiento. Y es uno de los primeros Business Angels de hace 40 años en Europa, y él lo que dice es claramente que no hay que hacerlo solo, que se puede empezar a invertir con alguien que sepa más, perfecto, y que los emprendedores finalmente son los que tienen que valer y a los que hay que fidelizar a la empresa. Y la última reflexión es una de las razones por las que hacemos el taller. A Bill Salman lo conoceréis, es uno de los investigadores en capital riesgo más reconocidos y pioneros en el mundo, está en Harvard, y los Business Angels no son como el capital riesgo. Esto no es lo que dice, es lo contrario. Siempre hay un poco yo diría que el malentendido, la muletilla de que los Business Angels y el capital riesgo son diferentes, y lo son, pero se dice siempre que se dice, se envía un poco un mensaje de que son más informales, son más caprichosos, toman decisiones menos lógicas frente al capital riesgo, y esto en según qué situaciones es negativo para la imagen que damos de los Business Angels, ¿no? Entonces, en realidad, esto es por lo que hacemos el taller, porque los Business Angels que nosotros queremos que estén con nosotros, queremos que sean profesionales, queremos que sin ser capital riesgo tomen decisiones lógicas, justificadas, tengan los instrumentos necesarios y los métodos para realizar la inversión. Y aquí, como os decía, voy a hablaros sobre el perfil de los Business Angels en relación con la red, que es lo que yo busco y lo que yo
discuto o converso con los inversores cuando vienen a preguntarnos que si quieren apuntar a la red, que quieren empezar a invertir en la red y un poco que intentemos ubicarles en qué es lo que hacemos. Bueno, este es el proceso que, como os decía, la parte central la va a hacer Kandar. Y esta es otra visión del proceso inversor. No sé si alguien se atreve a... Esta es la fase, es buscar proyectos, evaluar proyectos, seleccionarlos, hacer análisis, negociar, seguir los proyectos, ayudar a impulsarles, estructurar la salida y negociar la salida del inversor. ¿Sabéis qué diferencia hay entre esta parte y esta parte para el inversor? ¿Alguien se atreve? ¿Nadie? Vas a tener difícil. ¿Alguien no? ¿Perdón? Silvia. El enfoque del inversor es completamente diferente. Antes, cuando un inversor entra a la operación, digamos que de alguna manera lo que intentamos evitar es que los inversores se intenten enamorar del proyecto. Entonces les insistimos en cuestionar y cuestionar y cuestionar. Entonces el inversor, antes de invertir, intenta buscar todos los resquicios que puede encontrar para no invertir, ¿no? Que esto a veces enfada mucho al emprendedor porque siempre dice, está intentando tirar mi proyecto, y en realidad es un poco así. Una vez que entran, no hay vuelta de hoja, ya no hay salida, ya no es un contrario, está en el mismo barco y tienen que remar en la misma dirección. Y nunca oiréis hablar generalmente mal a un emprendedor de una participada, salvo que tenga generalmente un conflicto, ¿no? Siempre intentan buscar la parte positiva, y todo el proceso de acompañamiento, de entrada del inversor en la empresa, una vez que está dentro, se enfoca a construir valor. Bueno, al final hay una parte de disminución del riesgo un poquito que se puede modular con algunas cláusulas de un pacto para recompra o para venta precio reducido o forzar a los emprendedores a salir, donde también se intenta disminuir el riesgo, ¿no? Entonces, bueno, el proceso lo hemos visto en horizontal, en vertical y ahora cíclico, porque en realidad es un proceso que el inversor necesita hacer muchas veces, y esto no es suficiente insistirlo nunca, ¿no? No se insiste nunca lo suficiente, hay que hacerlo muchas veces. Es una cartera lo que hay que construir, y esto significa 8 o 10 operaciones, es recomendable a lo largo de 2 o 3 años. Como todos, creo que hay como unos 80, ¿no?, gerentes de redes, entonces esto lo manejáis siempre, ¿no? De un grupo de 10, 1 o 2 compensan el resto. Bueno, pues esto no es cierto, no hay nada que inventar, solo que os doy 2 datos para que si tenéis que convencer a alguien de que esto no es una cosa que habéis escuchado y repetís. Tenéis en la penúltima línea la realidad. En un estudio de Estados Unidos y en uno del Reino Unido, hay en Estados Unidos, por ejemplo, hay un 7% de las inversiones que producen un 75% de los rendimientos. Pues todavía es menos de 1 de 10, ¿no? Y en el Reino Unido, un poquito más, pero parecido. Y la siguiente línea también es bastante desalentadora para la gente, para los inversores cuando empiezan. Más de la mitad de los proyectos, 50-56, no logran devolver el capital invertido. Se pierde todo o se pierde una parte. Y bueno, el proceso inversor para nosotros, ¿qué es lo que implica? Pues a la hora de generar operaciones, los inversores, no sé cuál es vuestra percepción, la mía es que cuando se plantea el tema de si el mercado es visible o inversible de los inversores, yo creo que para los que estamos dentro del entorno, el mercado es visible. Los inversores sabemos quiénes son, sabemos quién es la gente que hace más inversiones, que hace menos, y sabemos y recomendamos a los inversores que si realmente quieren ser activos invirtiendo y quieren recibir buenos proyectos, tienen que dejarse ver, no se pueden esconder. Si se quieren esconder, pueden ir a otro tipo de redes que no es la nuestra, porque nosotros, como IESE y como red, si encontramos un buen inversor que tiene experiencia, que tiene ganas de invertir, que tiene un correcto enfoque analizando proyectos, y si además le ha salido bien, nosotros lo vamos a querer exponer, porque queremos exponer a nuestros buenos inversores, y le vamos a pedir que hable aquí, y que hable allí, y que lo cuente, y que nos deje hacer casos. Si queremos un inversor que se quiere esconder y que quiere ser completamente anónimo, probablemente tendrá que buscar una red en la que solo tiene que tomar la decisión de si invertir o no, sin involucrarse prácticamente, y ser un inversor activo, porque si no se le va a ver, y si no se le ve no le van a llegar buenas operaciones. Entonces esto probablemente es un mercado invisible para el emprendedor que viene de fuera, pero para las redes todos sabemos quiénes son. He apuntado la última parte porque sorprendentemente los inversores nuevos a veces cometen patinazos un poquito peligrosos y que luego cuesta reconducir. Y no es la confidencialidad en el sentido de que vayan y le den el business plan al enemigo, sino que a veces hacen conversaciones informales
con emprendedores, he visto un proyecto que fíjate que se parece y que el coste de adquisición al cliente, y esto es terrorífico para el emprendedor porque hace un drama, para el otro emprendedor hace un drama. Y esto tiene que ser súper profesional, no puede hacer conversaciones small talk, no puede hacer conversaciones con otros emprendedores y deslizar comentarios porque al final su reputación es negativa y la nuestra como red es peor, porque si se corre la voz entre los emprendedores de que hacemos cosas que no son del todo éticas, pues es muy importante. Entonces, al final, cuando se apuntan a la red, lo que hacemos es pasarles un decálogo de código de conducta de cosas que no pueden hacer y cómo se deben comportar dentro de la red. De evaluar y seleccionar proyectos, voy a retomar dos temas que son para la red, importantes como red. En nuestra red evitamos, bueno, no es que evitemos, ¿no? Pero realmente hay proyectos, hay modelos de negocio, bueno, o proyectos, sobre todo los que tienen una carga muy importante de ciencia y tecnología, en algunos sectores que son complicados de entender para todos los inversores. Esto lo tratamos de otra manera, intentamos que los proyectos que presentamos sean entendibles para el 90% de los inversores y si no los canalizamos diferente. Hay modelos de negocio como los que se basan en comercialización de patentes y algunas tecnologías que también explicamos que no son para todo el mundo, ¿no? Y lo que les animamos es, porque hemos tenido en todos estos años de trayectoria, ahora estamos con 140 miembros, pero si no se hubieran caído todos los que se han ido sumando a lo largo de los años, probablemente seríamos 500, ¿no? La realidad es que hay mucha gente, que luego veremos en el perfil, que no se va a atrever a invertir. Da igual cómo se lo pongas, da igual lo fácil que se lo pongas y da igual los instrumentos que le des. No va a invertir porque no va con él. Y en muchos casos hemos comprobado, hemos hecho unos cuantos estudios con 4 o 5 personas y la realidad es que terminan comparando. Empiezan, ven 2 proyectos, no invierten. El siguiente foro ven otros 2. Y esos 2 que ven tienen que ser buenos y mejores que los 2 anteriores. Y al siguiente foro igual. Entonces, el proyecto nunca es perfecto porque tiene que batir cada vez a un número mayor de proyectos para atreverse a invertir, porque si no piensa, este no es mejor que aquel y no invertir en aquel tampoco. Entonces, es una locura y hay inversores que os aseguro que no es un tema de capacidad financiera que tienen de sobra, pero que entran en una dinámica de no hay ningún proyecto que me guste. Bueno, esto Candar seguro que mañana en la sesión con el caso de Bybit lo dejará clarísimo. Siempre hay que coinvertir, por lo cual, y siempre que coinviertes, además de negociar con el emprendedor, tienes unos adláteres que son los otros socios, con los que generalmente tienes que compartir condiciones y pacto de socios. Con lo cual la negociación es complicada y como es el principio de la segunda parte, hay que intentar que sea un proceso constructivo y no dañino. El plan de seguimiento es lo que voy a tocar al final de mañana porque nunca se hace. Y es muy importante, sobre todo cuando tiene una cartera de un tamaño importante. Bueno, finalmente, a veces lo que hacemos en la red es un poco de sanatorio, un poco de hospital. Nos llegan los inversores a veces heridos. ¿Por qué? Porque han hecho una inversión, no pasa nada, y la ha hecho una inversión de alguien, de un sobrino, de un amigo, de un socio, de un profesor de la universidad que es amigo, y al final han invertido, no saben muy bien cómo, están ahí, nunca pasa nada, y la empresa va mal, hacen otra y tampoco no pasa nada, y al final dudan, ¿no? ¿Estaré haciendo lo correcto? No, esto es así, pues si esto es así no tiene gracia, ¿para qué voy a invertir más si no veo nada, ¿no? Entonces vienen en busca de consejo, en busca de contraste, y ahí es como los recuperamos. Esto es lo que les recomendamos, que vengan a la red, pero que hagan el curso, y si lo prueban, algo más aprenderán, y luego generalmente empiezan más acompañados y suelen seguir. Y luego aquí, en el taller os he contado que la mayoría de las personas tienen una cartera un poquito, bueno, incipiente, ¿no? Con 3, 4, 5 operaciones, y han ido haciendo, pero llega un punto en el que tienen dudas de si están haciendo lo correcto, de si hay un método mejor, de si lo pueden hacer de otra manera, de si están evaluando proyectos como deberían, de si las valoraciones, sobre todo esto es un tema que a todos los inversores están siempre de acuerdo. Las valoraciones son altas, hace 10 años y ahora. No sé si son más altas, pero las valoraciones siempre dicen los inversores que son altas. Y este tipo de cosas les gusta contrastarlas y en realidad también son miembros de nuestra red y miembros de nuestra red también hacen el taller inversores con una cartera relevante. Bueno, os voy a decir algunos puntos muy importantes que siempre tratamos con los inversores que se unen a la red. El primero es esto, es intentar
que ellos se autoevalúen en cuanto a la capacidad que tienen para invertir y lo que quieren invertir. Y no es fácil que ellos hagan la reflexión, probablemente sí, pero que la hagan contigo no lo es, porque no quieren compartirlo. Les cuesta mucho y a veces, como no saben exactamente, no conocen el sector, no conocen lo que es necesario para invertir, a veces anticipan respuestas y contestan lo que creen que les permitirá invertir, ¿no? Entonces siempre les pasamos una hoja así para que ellos evalúen un poco la capacidad de inversión que tienen. Y en el taller, en alguno de los, no siempre, pero en alguno de los programas hemos tenido una sesión específica de finanzas personales, que es ayudar al inversor a construir su cartera completa, como haría si tuviera su patrimonio gestionado por un profesional completo. Lo que hacemos es pedirle que reflexione sobre cuál es su posición inversora e incluya la inversión en startups. Una cosa que es muy importante para los inversores y siempre lo subestiman es el tiempo. Siempre subestiman el tiempo que le van a dedicar por dos razones. La primera es porque si la inversión les gusta, van a dedicarle cada vez más tiempo. Una, porque engancha, porque los inversores que empiezan a invertir disfrutan coinvirtiendo, disfrutan hablando con emprendedores y disfrutan hablando con inversores, no lo van a dejar de hacer y cada vez les va a llevar más tiempo. Y dos, porque no es una actividad en la que, como otra actividad profesional, en la que a medida que se van haciendo procesos, se es más rápido y más eficiente, que sí es verdad, pero se involucran más en las inversiones, se involucran más con los emprendedores y se involucran más en el ecosistema. Entonces siempre, si funciona, siempre va a demandar más tiempo que el esperado. Y si no tiene tiempo, tiene que buscar, en nuestro caso, otra red. Tiene que buscar una red en la que se le permita ser más pasivo, porque se gestionan, se intermedian los procesos de inversión, los procesos de negociación y de estructuración, o también ahora, digamos que son parte no de nuestra competencia, pero parte del ecosistema. Hay modelos para invertir que te permiten ser mucho más activo, mucho más pasivo y diversificar el riesgo mucho más sencillo, que es a partir de modelos de crowdfunding, que es totalmente pasivo, es un poco como una apuesta, pero ahí están. Y las aceleradoras en España están creciendo, pues lo mismo que ha pasado con las redes de Business Angels, ha pasado desde hace 5 años para acá con las aceleradoras. Pues si había 0 o 2 o 3 hace 5 años, pues ahora hay 50, si no más. Y algunas tienen un pequeño fondo al lado para invertir estas cantidades de aceleración de 10, 20.000, 30.000 euros, y también levantan fondos como un fondo de capital riesgo. Entonces, algunos inversores, incluso algunos de nuestra red, digamos que como un método mucho más rápido para tener una cartera pequeña, más diversificada, invierten a través de aceleradoras. Si no tienen tiempo, esa es la solución para ellos. El umbral de donor. Esto cuesta un poquito, pero es muy sencillo. O sea, ahí lo llamamos el umbral de donor, que es como el riesgo absoluto, ¿no? ¿Cuánto puedo perder hasta mi primer éxito? Pues si hemos visto que hay que tener una cartera y una de 10 es la que nos va a alegrar el día, pues puede que sea la primera o la segunda o la tercera, pero puede que no. ¿Cuánto puedo perder? ¿Cuántas inversiones puedo caer de estas de múltiplo menor que 1? Y seguir todavía confiando en que alguna de ellas será la buena y seguir invirtiendo. Y otra es la paciencia que tengo, porque muchas estadísticas dicen que son entre 3 y 4 años, pero entre 3 y 4 años es cuando todo se da bien. Cuando todo se da mal es menos de 3 y 4, cuando todo es la operación perfecta son entre 3 y 4, y cuando van un poquito al tran, pues son 7 fácilmente, y la de 7 puede ser la buena. Hemos visto casos con múltiplos en una desinversión de principios de este año, de múltiplos de 59 y tardó 7 años. Es que tener mucha paciencia. Y en cuanto al riesgo, bueno, esto es más modulable, ¿no? Porque los inversores no tienen siempre el mismo perfil en cada operación. En algunos casos son líderes de la operación, en otros, por acompañar a otro inversor, aceptan tener menos participación. Y bueno, al final, dependiendo del patrimonio, del riesgo que uno puede aceptar, puede entrar en inversiones más pre-revenue, más avanzadas, y eso, bueno, en fin, eso se puede jugar más alrededor con él. El papel no lo vamos a prestar atención porque yo creo que la mayoría sí, son simplemente socios y en algunos casos se involucran más o menos, pero el resto se puede. Bueno, invertir en grupo, voy a hacer unas breves pinceladas, yo creo que voy 5 minutos. Esto nosotros lo hacemos con un caso, siempre, porque es un caso nuevo que hemos hecho a partir del grupo Padinvest.
porque una cosa muy curiosa que ha pasado en IES es que hemos tenido hasta 6 grupos, como os contaba, salidos de un programa de IES, hasta 6 grupos en activo. Ahora hay 4 clubes de inversión invirtiendo con una buena salud, algunos con casi 2 millones invertidos y otros con 2 o 3 operaciones en el último año. Hay 2 en fase de creación y hay otros 2 que se han caído, ¿no? Entonces, sobre todo los programas más senior, continuamente siempre hay, en Madrid hay 2 programas de PADE, que es el más senior, y en Barcelona. Y siempre, en los últimos años, los alumnos de estos programas siempre vienen a nosotros. Hemos escuchado hablar de la red de inversores, de los clubes de inversores, de PADE Invest, que es como el nombre estándar porque conjuga el nombre del programa y el Invest. Queremos ser un PADE Invest, ¿qué hacemos? ¿No? Y al final era charlas, y al final dijimos, vamos a hacer un caso que puedan leer, que podamos trabajar y que ellos puedan reflexionar qué grupo pueden crear. Esto todo, supongo que os habrá pasado a los que estéis, a algunos inversores que estéis en grupos. Y todos son predecibles a la hora de crear un grupo. El primero de ellos es una inversora que más recientemente empezó como inversora en un grupo y más recientemente ha emprendido. En el último mes ha entrado de directora general en un proyecto de otros emprendedores. Entonces ella lo que le plantea a su grupo es: no invirtáis, por favor, que no quiero teneros de compañeros inversores en mi empresa. La siguiente es otro grupo que estuvo un año en funcionamiento. No llegaron a invertir nunca, porque el líder del grupo venía de un fondo grande de capital riesgo en Londres, un fondo que invertía hacia operaciones de 20, 30, 40 millones en venture, y no le encajaban las operaciones. Se tiró un año viendo operaciones en la red, que solemos presentar entre 80 y 100 más o menos, y ninguna era lo suficientemente buena. Total, que sus compañeros en clase nunca vieron ninguna propuesta de vamos a invertir aquí. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Echas a tu amigo, que encima se ha ofrecido a liderar el grupo de la red, le dices: oye, esto contigo no funciona, vete, ¿no? Es una situación extraña. Y la última es otro caso real que te hace cambiar el modelo. Esta es una de las primeras del grupo PADE Invest. La primera firma tenían que crear un vehículo, una sociedad, ir al notario, desembolsar el capital, firmar todos para la constitución y listo. Bueno, pues eran 27 en esta operación. Uno llevaba los poderes de 8, otro llevaba los poderes de 3 o 4. Uno que no le había dado tiempo a desembolsar, los otros ponían el dinero y ya mañana nos lo devuelves. Las esposas allí, las que tenían, estaban en bienes gananciales. Un desastre total. Salieron del notario, que consiguieron firmar porque es un grupo muy bien avenido y con muy buena voluntad. Salieron del notario y dijeron: ya está, mañana contratamos a alguien part-time, por lo menos para esto, ¿no? Entonces, bueno, estas son las claves. Los que estéis involucrados en crear una red o los aspirantes y tengáis un poco que reflexionar sobre el modelo de red o el modelo de grupo, pues nosotros aconsejamos revisar estos bloques. El primero, el autoanálisis. Esto cuesta un poquito, porque los clubes de inversión, la misma pregunta de cuánto yo puedo invertir en una empresa, hay que compartirla con los demás. Y a los compañeros, a los socios, a los amigos, pues cuesta preguntarles: oye, pero dime realmente cuánto puedes poner este año. ¿Son 50.000 euros, 100.000? No gusta hablar de dinero y al final el grupo se crea a veces, pero no saben exactamente si en cada operación van a poder invertir 100.000 euros, o 50.000 o 300.000, porque no han hecho este ejercicio de transparencia, ¿no? Entonces incluso se puede hacer votando, como en las elecciones, oculto en una urna, pero hay que hacer esta reflexión en grupo. Los miembros, en el caso de IES, son todos alumnos de un programa, ¿eh? En el caso de los clubs, hay otros clubs que pueden ser mixtos, pero hay que saber a quién dejamos entrar. Yo creo que en la presentación de Isabel antes, un 60% de las redes eran abiertas en América Latina y el resto cerradas. La estrategia es importante y generalmente los clubs le prestan poca atención, a veces porque no la tienen, porque no la quieren tener, porque son oportunistas y digamos que un poco como Arturo, ¿no? Buscan coinvertir. Entonces, si algo llega de una buena referencia y con un buen coinversor, lo mirarían. Pero en otros casos es importante saber si estamos buscando empresas de tecnología, si queremos también offline, qué tipo de inversión queremos, más control, menos control, una determinada cantidad, y al menos saber entre los miembros del grupo poder compartirlo. La estructura legal, que es saber si queremos constituirnos como sociedad o no. Y aquí el modelo operativo. El modelo operativo es donde más vueltas y posibilidades hay. Desde si son gestores voluntarios, si son nuestros 3 mejores amigos los que les vamos a poner a trabajar día y noche, porque cada vez les llevará más tiempo.
si les vamos a retribuir de alguna manera, si tienen un carry o si van a poder tener acceso a más acciones, en fin, cómo les vamos a recompensar el trabajo realizado. ¿Cómo vamos a decidir invertir? Hay grupos que son por email, son súper pasivos y les reciben algo por email, dicen sí y no y lo desembolsan. Hay otros que sí o no quieren hacer un comité y pasar determinados filtros. Bueno, esto se puede modular, es lo más modulable a lo largo del tiempo, pero hay que pensarlo un poco. Y finalmente en la estructura de inversión, que esto muchas veces depende del país y depende del escenario fiscal. En algunos casos puede ser un tipo de sociedad u otro, pero hay que tener en cuenta que hay muchos inversores para los que este tipo de inversión supone un impacto fiscal importante y a lo mejor necesitan un poco sus propias soluciones. Y luego siempre pensar si es una actividad temporal, si lo vamos a hacer mucho tiempo, poco tiempo y qué implica, ¿no? Entonces algunas, como se nos han caído varios grupos que no funcionan, pues sabemos algunas de las causas por las que no funcionan. Una de ellas porque hemos visto claramente que no hay líderes o que los líderes no cumplían su misión. Otra, la falta de deal flow, que es que siempre se cansan de ver las mismas operaciones, sobre todo si no se expone, ¿no? Si el líder no se expone, no tendrá deal flow. Conflictos de personalidad, modelos no sostenibles no solo por el modelo de costes que pueda generar, sino porque no habían previsto que no era estar invirtiendo 1 año o 2 años y que el dinero iba a volver, sino que simplemente al tercer año ya se han agotado los ahorros que pensaban invertir. Y luego otros factores externos, ¿no? Muy breve porque lo ha dado Isabel los datos. En Estados Unidos, digamos que los grupos tienen una actividad mínima, ¿no? Entonces están entre unas 6 o 7 inversiones al año de media, entre 1,75 y 2 millones de inversión al año, que sería la parte alta quizá de los que ha presentado Isabel, y los tickets medios generalmente se parecen mucho en todas partes, ¿eh? Luego os la dejaré, así que... Oh, perdón. Y ya para el final, para completar quizá los números de Isabel, aquí están. Esto, ¿no? La mayoría de los grupos que veis en Estados Unidos están entre medio millón y más de 2 millones, o sea, está el grueso de la inversión. Los grupos más pequeños son un poco más raros. Y creo que espero no haberme comido demasiado del tiempo de Kandal y os dejo con Kandal. Muchas gracias. Estaré aquí para lo que queráis, ¿eh? Buenos días. Yo soy Kandar de IESE Business School. Soy de India y fui al IESE para hacer doctorado y luego tuve la suerte, me contrataron en el Departamento de Iniciativa Emprendedora. Entonces, como Amparo, yo también creo mucho en esta idea y desde el principio he estado, desde mi principio en IESE he estado involucrado en una manera u otra con la red de Business Angels. Yo soy de India y voy a hablar en castellano, entonces podéis entender, yo tengo mi acento, entonces en algún momento si hay algo que no se entiende, hay algo que no sea clara, por favor me podéis parar e intentaré hablar en una manera más entendible. Algunos participantes aquí son del mundo anglofón, entonces si queréis hacer una intervención en inglés, if you wish to speak in English, please feel free. Y también nuestros amigos brasileiros. Pero también en portugués o en inglés también voy a hablar con mi acento, así que como Tigre no puede hacerse de sus rayas, yo no puedo deshacerse de mi acento. Dicho esto, vamos a hablar de evaluación de una oportunidad. Antes de empezar la próxima sesión, lo que quiero hacer ahora mismo es una pequeña introducción de lo que vamos a hacer. Amparo ha hecho un resumen muy profundo y yo creo que ella ha cubierto muy bien casi todos los temas y sobre todo ustedes han visto cómo normalmente llevamos la parte de formación en IESE, cómo organizamos los cursos y programas.
Dos partes fundamentales en cualquier programa académico de nuestra institución son, número uno, participación del grupo y número dos, una evaluación muy cercana de la realidad, una simulación de la realidad. Y es lo que intentaremos aquí también. Hoy vamos a ver varios ejemplos, pero también lo que os pido es que participéis mucho, que compartáis vuestras opiniones, vuestras dudas, vuestras ideas, experiencias, y así aprenderemos. Porque al final es un gran éxito de Excala de crear un grupo de tal tamaño, porque yo en media hora tuve la suerte de conocer participantes desde Estados Unidos, Colombia, hasta Brasil, Argentina, Chile. Es un logro muy importante y les felicito a todos. Y yo creo que hablando entre vosotros, conociendo qué tipo de actividades se hacen en otros países, qué tipo de experiencias tienen los demás, yo creo que sería una gran fuente de aprendizaje. Dicho esto, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros sois inversores, que ya habéis invertido o estáis pensando en invertir o sois inversores? Ok, entonces unos 20% son inversores. ¿Cuántos de vosotros sois emprendedores o habéis sido emprendedores en pasado? Entonces, okay, tenemos otro casi 25% que son, 26% que son emprendedores o están en este proceso. ¿Y cuántos supongo que casi todos, pero cuántos de vosotros estáis en el proceso de crear una red que sois gestores de las redes? Casi todos. Entonces, lo que vamos a hacer es importante para todos. ¿Por qué? Número uno, para los que sois inversores, la sesión habla de ustedes directamente, porque lo que vamos a hacer es ver o intentar formalizar y profesionalizar un poco el proceso de inversión que lleva un business angel. Entonces, la sesión es para ustedes. Pero también los que sois emprendedores, para vosotros también es importante entender cómo piensa un inversor. Para vosotros es importante también ver la perspectiva que tendría un inversor. Y también en algunos momentos específicos hablaríamos desde la perspectiva del emprendedor también. Y los que sois líderes de las redes, tenéis doble reto. Doble reto porque tenéis que entender muy bien tanto los inversores como los emprendedores. Muchas veces yo veo a Amparo luchando en los dos frontes y no sé, no quiero estar en su lugar porque es complicado a veces. Aspiraciones de un emprendedor, dudas de un inversor y estar ahí en medio a veces es complicado. Y entonces para todos que estáis, que sois líderes de las redes, para vosotros es importante entender las dos perspectivas. Entonces la sesión hemos diseñado en tal manera que podamos entender un poco mejor a las dos partes. Pero dicho esto, como ya dije, que aquí lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que aprovechar es esa cercanía que nos ha ofrecido Excala y intentar interactuar con mucha gente y aprender de sus experiencias. Entonces, rápidamente, si podemos pasar al... Perdón. Sí. ¿Alguien sabe cuál es esta foto? ¿Alguien conoce esta foto? ¿Perdón? ¿Qué? Exactamente. Esta foto es una estatua en Jardines de Alcázar, en Córdoba, donde Cristóbal... Ese es el pitch más importante que jamás se haya hecho en historia de humanidad. Porque aquí Cristóbal Colón está con su plan de negocio, que quiero ir a buscar a la India, y está el rey
Fernando y Isabela están escuchando a él. Al final la reina dijo, no, no me convence mucho, pero el rey dijo, no, no, sí me convence. Entonces secretamente él habló con Colón, financió. Fue un negocio, no sé, si fue un negocio exitoso o no, no sé, pero por lo menos lo que puedo decir que afectó a todos nosotros que estamos en esta sala, en alguna manera. Entonces, hacer pitch, presentar planes de negocio y ser un inversor, ser un business angel, no es algo muy nuevo. Eso ya existía desde hace muchísimo tiempo. Ahora, lo que tenemos que entender, lo primero de todo es cuál es un buen negocio, cuál es un buen proyecto. ¿En qué tipo de proyecto invertiríamos? Entonces, primero me gustaría preguntar esto. Los que sean inversores y los que no sean inversores. Supongamos que todos nosotros queremos invertir en algún proyecto. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos? Una buena oportunidad. Una buena oportunidad. ¿Oportunidad de qué? ¿Alguien más quiere elaborar ese punto? ¿Qué es lo que queremos cuando queremos invertir? ¿Dinero? Money, show me the money. Ok, ¿qué más? Un buen emprendedor. Un buen emprendedor, la persona que está emprendiendo debe ser una buena persona. Debe ser un buen emprendedor. ¿Alguien más? Algo que sea innovador. Que apoyar, que sea apoyado por los demás, por un equipo. Un desafío para nosotros, que debe ser un desafío para nosotros. Eso también hay inversores que les motivan a tener un desafío ahí frente. Entonces eso también es una parte importante. ¿Qué más? Agregar valor a la sociedad, a los demás. Crear algo importante para la sociedad. ¿Alguien más quiere decir qué es lo que buscamos? ¿Qué es Escalabilidad. Escalabilidad, que algo que se puede escalar a un nivel mucho más alto para que llegue a más gente y también pueda tener un impacto mayor. Bienestar. ¿Alguien más? ¿Qué es ¿Qué quería decir? Hacer algo suficiente. Algo trascendente, algo que tenga un impacto trascendental. Ahora, si hacemos un resumen rápido, lo que hemos visto es esto. A un lado tenemos el pensamiento económico. Pensamiento económico donde lo que queremos hacer es crear valor para nosotros. Porque estamos arriesgando nuestros ahorros, nuestro dinero. ¿No? Y entonces lo que necesitamos es una recompensación económica. Es punto uno. Pero también hay otras motivaciones. Por ejemplo, tener un desafío. En la red de Business Angels muchas veces conocemos a los inversores que vienen porque les motivan estar ahí metidos en este proceso de inversión, pensando, luchando, estar metido ahí en el conflicto con estos emprendedores que tienen esta idea, ayudando a ellos también. Entonces también hay motivación personal. Y luego tenemos motivaciones que van más allá del terreno personal, motivaciones de tener un impacto sobre la sociedad, tener un impacto más allá, apoyar a la innovación en la sociedad. Lo que se muestra, vuestras respuestas es esto, que cada inversor, sobre todo un inversor angel, también es un emprendedor. Porque cada inversor angel tiene sus propias motivaciones, sus propios sueños y también sus dudas. El riesgo que asume cada business angel es diferente, es único. Y por eso, cuando estamos creando una red de business angels, es muy importante entender esta subjetividad que hay en el proceso de inversión. Entonces, cuando hablaremos de los temas de inversión y evaluación de los proyectos, lo que tendremos en cuenta sobre todo es esta subjetividad, que al final es un proceso muy personal para el business angel. Y
a un lado hay muchas ventajas de tener un inversor que invierta como un proceso personal, pero también hay ciertos riesgos. Y uno de los riesgos es que a veces la subjetividad supere demasiado a la objetividad, o que las decisiones sean demasiado emocionales o demasiado personales. Entonces lo que también intentaremos hacer es poner una estructura en este proceso de inversión que tiene un inversor business angel. Entonces, no sé si tenemos tiempo para comenzar o comenzamos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Oh, ya son las 12, perfecto. También, felicito a la organización porque tener un evento tan internacional y ser muy puntual es imposible, pero hoy hemos sido muy puntuales, así que felicidades y nos vemos después del almuerzo y empezamos con los ejercicios prácticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo y Candarp. Presentamos ahora el Premio Emprendedor Latinoamericano 2015. Scala y Concordia han unido esfuerzos para crear la primera competencia latinoamericana de emprendedores. El premio que se otorga reconoce a emprendedores de Latinoamérica con gran potencial para generar impacto económico y social. Los postulantes han sido emprendedores que están desarrollando su negocio en Latinoamérica, que se encuentran en etapa de levantamiento de fondos de inversión ángel y están patrocinados por una red miembro de Scala. Hemos recibido un total de 43 propuestas de diferentes países de la región y se seleccionaron 6 emprendimientos que estarán presentando sus proyectos entre hoy y mañana. Finalmente, entre todos, votaremos para seleccionar al emprendimiento ganador que recibirá los siguientes premios. $10.000 en crédito para ser utilizado en cursos ejecutivos del IEM, 2 invitaciones para asistir al 2015 Concordia Summit en Nueva York los días 1 y 2 de octubre, incluido un pasaje a cubrir por Scala, 1 año de membresía a la comunidad Concordia, reconocimiento en redes sociales y prensa tradicional. Los 6 emprendimientos seleccionados son Diceclar, Colombia, fabricación y diseño mobiliario a partir de plásticos reciclados y residuos agroindustriales de la industria cafetera. Inge Recuperar, Colombia, tratamiento y transformación de residuos peligrosos industriales, convirtiéndolos en productos útiles. Multilab, Perú, cadena de laboratorios clínicos que nace en la periferia de Lima para mejorar la calidad de los servicios de apoyo al diagnóstico. Ocaratec, Uruguay, gestión masiva de los datos del negocio agrícola mediante apps y sistema web. Sunu, México, asistencia a personas con discapacidades por medio de la tecnología y el diseño. Y finalmente, ICAIA, de Chile, biocircuito que toma la energía residual de las plantas y la convierte en energía eléctrica capaz de cargar dispositivos electrónicos. Cada emprendimiento tendrá 10 minutos para presentar, para luego pasar a 20 minutos de preguntas del comité evaluador. Los criterios a considerar a la hora de votar son los siguientes: equipo, oportunidad, contexto, riesgo, recompensa e impacto social. En las carpetas que les entregamos tienen un detalle de cada uno de estos criterios. Comenzamos con la primera ronda de presentaciones. Damos la bienvenida a Leonardo Cristalli en representación de Ocaratec. Muchas gracias por invitarnos a este evento. La verdad que es muy importante para nosotros mostrar un poco lo que estamos haciendo, porque es un proyecto que se desarrolla en el interior, en el campo, y muchas veces nos cuesta, ¿no es cierto?, llegar a las grandes ciudades y a ámbitos como este para contar qué estamos haciendo, en qué estamos trabajando. Ocaratec es una empresa de software que lo que hacemos es gestión masiva de los datos del negocio agrícola a través de aplicaciones para dispositivos móviles.
que obviamente tienen un back office web, para asistir al productor con información clave para tomar decisiones del negocio, ¿no? Los diferentes estudios que pueden encontrar establecen básicamente que para el 2030 vamos a necesitar incorporar, o necesitaríamos incorporar, más o menos entre 175 y 220 millones de hectáreas cultivables para mantener o cubrir la demanda de alimentos y combustibles. Obviamente no tenemos esa tierra. En la gráfica que ven en la parte superior se ve como exponencialmente, cada vez tenemos menos tierra cultivable por habitante. Los últimos 50 años hemos venido cubriendo ese gap básicamente con rendimiento, ¿no? Mayor productividad derivada sobre todo de la biotecnología. El problema es que hoy en día en muchos países desarrollados ya se ha alcanzado, ¿no es cierto?, el máximo potencial de rinde con la tecnología que tenemos. La tecnología está disponible y genera datos. El problema es interpretar esos datos para hacer un uso eficiente de esa tecnología, que es el desafío de la nueva agricultura que se viene, ¿no? La próxima revolución verde. Entonces, las principales fuentes de datos que tenemos del sistema hoy por hoy viene de máquinas precisas, básicamente los monitores de rendimiento y para realizar aplicaciones variables de insumo. Todo lo que son muestreos de laboratorios, de muestras de suelo y de muestras vegetales, ¿no es cierto?, para determinar sobre todo balances de nutriente. Y todo lo que son imágenes multiespectrales, que las podemos realizar, son satelitales o aerotransportadas mediante drones o aviones. Esa es de un dron, es un índice verde sobre un monitor de rendimiento. Estas son las principales fuentes de datos que tenemos hoy en día, ¿no es cierto?, de los cuales nunca sabemos bien dónde terminan los datos porque no tenemos capacidad para gestionar la masividad de los datos que se genera. Pero estas no son las principales. La principal fuente que tenemos y el sensor más potente que tenemos en el sistema es el productor agropecuario. Es el que está sobre la jugada, ¿no es cierto?, en medio del campo y que después de una recorrida larga de todo un día de trabajo llega a su casa y escribe en un mail: los cultivos están bárbaros, necesitan agua. Y en el día vio mucho más que todo eso. Y es el que más sabe del sistema, ¿no es cierto?, y al que menos les estamos llegando. Por lo tanto, lo que hace Ocaratech es justamente desarrollar las aplicaciones para darle al productor, al usuario, al que está sobre el negocio mismo, las herramientas necesarias para que tomes decisiones. Y la herramienta hoy por hoy, la máquina más potente que tiene es el celular. Nos olvidamos la lapicera, la libreta, los sensores, el calador para sacar las muestras. Ahora, nunca nos olvidamos el celular. En el celular tenemos el artefacto más potente hoy por hoy de tecnología, en donde generando las aplicaciones correctas, lo que podemos hacer es captar todo ese conocimiento que tiene quien está sobre el terreno y disponibilizarle información útil para tomar las decisiones que debe tomar. Entonces, en realidad, no estamos tampoco planteando nada nuevo. O sea, lo que queremos es más producción de forma rentable y sustentable, obviamente, ¿no? Pero Google ya resolvió esto de presentarle al usuario la página web más relevante para el usuario, obviamente. Bueno, nosotros lo que queremos hacer es resolver mediante algoritmos y una plataforma que maneja los datos del negocio, cuál es la información más relevante para el productor agropecuario. Hoy por hoy la mayoría de los datos no nos llegan a ningún lado. Para que tengan una idea, las máquinas precisas, ¿no es cierto? Una cosechadora de $400.000 tiene $50.000 en hardware y los datos los retiramos con una tarjeta SD, que cuando hicimos 2 pasos se nos cayó en el medio del campo y se terminaron los datos. Entonces hay un espacio para un integrador de todos los datos del sector que pueda procesar esos datos y transferírselo al usuario, que es el productor agropecuario. Y en este caso, el productor agropecuario, que es el gerente del negocio, no el analista, que es un posicionamiento de esa persona dentro del negocio que es distinto.
Porque la mayoría, hoy por hoy, lo que recibe son una cantidad de datos para que los interpretemos. El productor es el gerente de cualquier empresa. Si cualquiera de los gerentes que están aquí hoy les doy una pila de datos así y les digo, bueno, entienda su negocio y tome una decisión, dicen, ¿para qué lo tengo usted? ¿No es cierto? Entonces, el objetivo justamente de esta plataforma es generar ese análisis y entregarle al gerente del negocio información clave, ¿no? Para esto hemos generado una red de socios estratégicos, básicamente empresas comerciales e instituciones de investigación y desarrollo, universidades de Estados Unidos, básicamente, de Uruguay, bueno, algunas de Argentina, ya hoy me están faltando algunos, que son los que nos permiten potenciar este emprendimiento y, bueno, y tratar de alcanzar el objetivo que creemos que es bastante ambicioso, ¿no? Es ser el Google de los agronegocios, básicamente. ¿Cuál es el impacto que genera esta tecnología? Bueno, un 70% de incremento en los rendimientos medido ya con proyectos de 10 a 15 años de estar midiendo todos los años el impacto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no se dieron cuenta antes de esto? Sí, nos dimos cuenta de que en realidad manejamos promedios. Todo el mundo habrá escuchado que los rindes promedio de Uruguay, el rinde promedio de aquel chacarero, los rindes promedio nos ocultan las zonas donde tenemos los problemas. En esa escala lo que manejamos es zonas de gran productividad que se ven opacadas por zonas que son un desastre. Lo que tenemos que justamente brindarle al productor es decirle dónde hay limitantes severas, en donde tiene que aplicar una ecuación muy ajustada en cuanto al uso de los recursos, ¿no es cierto? Y dónde tiene un suelo altamente productivo, en donde en realidad por manejar promedios les está restringiendo los recursos para lograr producciones mediocres. Entonces, ese creo que es el principal impacto. Obviamente después hay impactos de sustentabilidad, hay menos erosión y menos degradación del suelo porque hay un laboreo mucho más objetivo, ¿no es cierto?, entendiendo cuál es la composición físico-química de ese suelo y tratando de levantar las limitantes siempre que sea factible levantar esa limitante, que sea factible sobre todo económicamente, ¿no? Si uno tiene tosca o piedra a 30 centímetros del suelo, bueno, la limitante realmente es importante, pero tampoco tiene sentido invertir un híbrido de maíz de $250 en un suelo que tiene 30 centímetros cuando la raíz va 2 metros bajo tierra, ¿no es cierto? Entonces, esa optimización es la que potencia las plataformas que estamos desarrollando. Y obviamente, al haber un laboreo mucho más eficiente, hay menor consumo de combustible y, como pueden ver, una cantidad de otras ventajas en hacer un uso más eficiente de los recursos, ¿no es cierto? El mercado objetivo, en primer lugar, esta plataforma está enfocada y funciona en torno al productor agropecuario, que es el centro de nuestro sistema. Entonces, el principal operador es el productor agropecuario o el ingeniero agrónomo o veterinario que está sobre la actividad, o el gerente de producción en el caso de empresas de mayor porte, o el propietario de la tierra, ¿no es cierto?, que muchas veces se ve relegado, pero es el dueño del activo, es el dueño de la fábrica, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que participar y tiene que entender qué está pasando con su fábrica, ¿no? En segundo lugar, los gobiernos para auditar y fiscalizar la actividad económica que estamos desarrollando, los inversores para llevar un control de la gestión, ¿no es cierto? Los inversores nos vemos continuamente ante el dilema de que el negocio agropecuario es un negocio que solo entienden los productores y no nos lo explican. Entonces, hay que generarle las herramientas de forma tal que podamos brindarle la misma información que utilizan para evaluar cualquier otra inversión en cualquier otra industria. Las aseguradoras, el mayor interés radica en reducir la exposición al riesgo y relevar, ¿no es cierto?, el daño de los siniestros que han tenido. Y finalmente los proveedores de insumos, servicios y maquinarias agrícolas que están enfocados hoy por hoy en generar una propuesta de servicios personalizada para cada productor agropecuario, ¿no es cierto? Es decir, la receta de insumos justa que tiene que aplicar el productor en cada hectárea de su campo.
El modelo de negocios es freemium, es una base de aplicaciones gratis en el cual uno va accediendo en cuanto a sofisticación y a medida que va avanzando va teniendo que pagar, digamos, un incremental en el fee. Básicamente la comercialización es a través de dealers, que son los que están en el territorio, ¿no es cierto?, los que ya están radicados en el territorio y los que están vendiendo insumos, maquinarias agrícolas y demás, que quieren llegarle al productor con esa propuesta personalizada. El plan, ¿no es cierto?, que tenemos para los próximos 3 años implica comenzar por Uruguay y continuar por Argentina y Brasil. Lo que pueden ver ahí son justamente el número de clientes que estamos apostando a desarrollar y los ingresos año a año. La TIR del proyecto es de un 25%. El recupero de la inversión en ese escenario, obviamente, es en 11 meses, está en torno al primer año, y la inversión requerida es de $1 millón. Este es el equipo con el cual contamos. Nosotros, esta empresa es un joint venture entre productores agropecuarios y gente que sabe de tecnología. Por lo tanto, nosotros estamos todo el día en el medio del campo y lo que estamos tratando de generar es, bueno, cómo logramos tener la información clave para tomar las mejores decisiones de negocio en el momento en que realmente tenemos que tomar esas decisiones. Para que se entienda mejor, nosotros sabemos cuál es la humedad, cuál es la temperatura, cuál es el viento. Lo que necesitamos saber es si podemos pulverizar o no podemos pulverizar. Si la pulverización que voy a realizar va a ser 100% efectiva porque llega al cultivo y va a combatir la plaga, la maleza, la enfermedad que yo quiero combatir, o porque hay una ráfaga, hay deriva y se la estoy aplicando al vecino, o termina en la laguna o en el río, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de información la tenemos que tener disponible ya procesada. No me da el tiempo realmente, siendo productor agropecuario, para ponerme a analizar una cantidad de variables, sino que seguimos manteniendo la intuición y la experiencia de los que están arriba del negocio por 40 años, que se para en el medio del campo, la brisa le da en el rostro y dice, no se puede. Y es totalmente experiencia pura. Y eso está bárbaro y lo vamos a recoger en las aplicaciones, pero tenemos que soportarlo porque si no empezamos de cero con cada nueva generación de productores que va al campo, ¿no es cierto? Y la verdad es que cada vez son menos los productores que van al campo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un equipo multidisciplinario con mucha experiencia en lo que hacemos. En la tecnología manejamos una plataforma que básicamente se trata de algoritmos, ¿no es cierto?, para programar en diferentes lenguajes y plataformas. Por lo tanto, esos algoritmos son los que estamos explotando para acercar la información relevante al productor. La plataforma es simple, es intuitiva, ¿no es cierto?, para un usuario que es un gerente de una empresa. Es tecnología probada en más de 100.000 hectáreas ya. O sea, esto de administrar los recursos y generar el impacto en rendimiento que estamos comentando no es algo que creemos que puede suceder, es algo que ya está validado. Y bueno, tenemos, digamos, el partner tecnológico con una capacidad de desarrollo de software ágil y multiplataforma, con lo cual rápidamente podemos pasar de iOS a Android, ¿no es cierto?, o a Microsoft. Con lo cual, para todos los que están en tecnología, no es algo tan simple y requiere tener equipos especializados en cada una de las plataformas. Básicamente, entonces, y como conclusión, en este esquema de tratar de lograr el Google de los agronegocios, lo que hacemos es capturar, registrar todos los datos del negocio agrícola, transformarlos en información disponible para el usuario a través de aplicaciones móviles para incrementar la producción de forma rentable y sustentable, lo cual termina en un mayor desarrollo para nuestros pueblos en el interior y también para las ciudades, ¿no es cierto?, y nuestros países, ¿no?, en donde la actividad agrícola sigue siendo la base de nuestras economías. Muchas gracias. Pasamos ahora a preguntas del comité evaluador. Ok. Bueno, me encanta tu compañía y me parece que tiene un mercado real
Pero tengo dos preguntas. Uno, ¿cuáles son tus competidores y cuál es tu diferencial? Porque yo puedo pensar en varias compañías que tienen similares productos. Y la segunda sería, ¿cuál sería tu plan de expansión y en qué tiempo? Perfecto. Hay varios competidores potenciales. Hoy por hoy estamos en una etapa en donde la mayoría de las empresas y sobre todo las multinacionales se están posicionando en el negocio. Creo que el más emblemático es Monsanto. Monsanto en los últimos años ha comprado 3 empresas: Precision Farming, que está dedicada a maquinaria; Solum, que está dedicado a todo el tema de suelos; y The Climate Corporation. Esta última la compró en $1.000 millones el año pasado, que está dedicada básicamente a todo lo que es clima, imágenes multispectrales y demás. Entonces, está armando, digamos, una plataforma. Como Monsanto, hay varios otros competidores que en realidad están posicionados en una de las aplicaciones de la plataforma que nosotros estamos construyendo. Por ejemplo, hay una cantidad de competidores en los programas o los software GIS de información geográfica, ¿no? Para manejar información geográfica. Nosotros tenemos, digamos, una plataforma GIS cuyo partner, digamos, es Esri, que es el líder en el tema, pero bueno, hay otros que están también en el negocio. Lo mismo pasa con el sistema de gestión y con los demás sistemas que forman parte de la plataforma, ¿no? Ahora, en lo que prácticamente no hay hoy por hoy es en aplicaciones móviles. Entonces, el sector está recién explorando el tema de la utilización de aplicaciones móviles para potenciar la capacidad del productor a través de su celular, que en realidad es lo único que lleva a todos lados las 24 horas del día, ¿no es cierto? Y que lo apagamos cuando dormimos porque si no, se nos complica, pero... Entonces, creo que lo distintivo es justamente el anexar, ¿no es cierto?, el tema de las aplicaciones móviles, ¿no es cierto?, y la integración del sistema. Hoy por hoy, la mayoría de los competidores como Monsanto, John Deere y demás, tienen plataformas propietarias para manejar sus datos. Te llevan a su plataforma, por lo tanto... Yo que soy productor, me siento en mi computadora y tengo que ver la información de la máquina John Deere en la plataforma de John Deere, ver la de Case en la de Case, ver la de New Holland en la de New Holland, la de Monsanto en la de Monsanto, la de Clima en de... Se vos decís, me bajo esos datos y esos datos manejan protocolos todos diferentes, no son compatibles entre ellos, o sea que me tengo que poner a compatibilizarlos. Una vez que lo compatibilizo me tengo que poner a analizar y tratar de entender... Digo, el productor cuando ya le dijiste que tenía que entrar al segundo sitio web a descargar información ya perdió total interés. Por lo tanto, terminamos tomando las decisiones de negocio de siempre basadas en las mismas variables. El precio que vemos en Chicago, porque lo tenemos accesible, los costos de los principales insumos, la semilla, el fertilizante y las labores, ¿no? Sí, una pregunta corta. Tú en un slide anterior planteabas $1 millón como inversión, ¿no? Creo, estaba allí abajo. La pregunta es, ¿ese $1 millón es para qué es? Básicamente lo están necesitando en este momento, ¿qué le falta? Y segundo, ¿solo están aspirando a gente con dinero? Porque por lo visto toda la parte de conocimiento ustedes la tienen, así que no sería un inversor estratégico ni con algún tipo de capacidad, sino inversor, digamos, simplemente de capital. ¿Es así? Bueno, eso es relativo, digamos, nunca dejamos de aprender y es nuevo, digamos, todo lo que es tecnología. Por lo tanto, todo lo que es Big Data aplicado a una industria como la agricultura está en plena expansión. Si tuviéramos, digamos, la posibilidad de elegir un inversor que tuviera ya, ¿no es cierto?, expertise en Big Data, que fuera Google, bueno, creo que potencia más todavía, ¿no es cierto?, además de solo lo económico. Pero obviamente ya tenemos todo un conocimiento y una experiencia desarrollada que es sobre la cual nos apalancamos. La inversión, el $1 millón, básicamente está dirigida a programación, a completar la plataforma. La plataforma es muy ambiciosa, estamos hablando de que hoy tenemos 9 sistemas
andando, sistema de gestión, de manejo de gestión de finanzas, contable, de manejo de flotas de vehículos, de maquinarias, una aplicación de recorrida a campo con todos los manuales y toda la información que necesita el productor. Clima, un sensor, una aplicación para censar nitrógeno en los cultivos a través de tomar fotografías y demás. O sea que hay todavía un desafío importante en la integración de sistemas, para lo cual eso nos va a llevar gran parte de ese capital. Y el 60% de la inversión va a estar aplicado justamente a desarrollar la plataforma en Argentina y Brasil, en donde tenemos que desarrollar no tanto, digamos, la capacidad de programación una vez que la plataforma esté culminada, sino soporte y toda una estrategia comercial con dealers a los cuales hay que incentivarlos para que posicionen este producto, ¿no es cierto?, junto a los productos que ya convencionalmente manejan. ¿Qué tal? Siguiendo la pregunta de Susana, con respecto a la competencia, vos mencionaste la competencia de los grandes, sí, ¿no? Pero hay muchos chiquitos que están haciendo cosas parecidas. Esos son los que más me asustan. A mí también, por eso te pregunto, y ahí viene cuál va a ser siguiendo la pregunta de Susana, cuál va a ser tu diferencial, porque, y esto se conecta con la otra pregunta, que es el rumbo de expansión, porque tal vez ahí es donde hay un tema importante, porque, de nuevo, ese $1 millón te va a servir para hasta dónde llegar la expansión y la penetración, que ese va a ser el gran secreto, porque uno de los temas importantes es que una vez que el productor agropecuario lo adopta y le gusta, es muy difícil que lo cambie. Sí. Entonces, ¿cómo vas a hacer para lograr eso? Sí. Bueno, seguro, hay muchas empresas, muchos startups tratando como nosotros de generar un aporte significativo en este tema. Nosotros, la principal ventaja es la capacidad de desarrollar aplicaciones móviles. O sea, ponderar el teléfono celular, ¿no es cierto?, como la principal herramienta del productor. Como le decía, hoy tenemos un sensor para medir nitrógeno en un cultivo, cuesta $5.000. La mayoría de nosotros no es tanto el problema del esfuerzo que hay que hacer para comprarlo, sino que nos olvidamos siempre del sensor. No es algo que, si no tendríamos que andar en el medio del campo una cantidad de elementos. Ahora, con el celular uno saca 15 fotos con colorimetría y el algoritmo adecuado, tiene el porcentaje de nitrógeno de ese cultivo con la misma precisión que el sensor. Por lo tanto, el diferencial más importante para competir incluso con los startups es la capacidad de poner la información en el celular. Eso es bastante... Pero eso no... sos lo único, ¿no? ¿Crees que ese es un gran diferencial tecnológico? Bueno, hoy por hoy prácticamente no hay aplicaciones relevantes para el sector agropecuario. Puede entrar en el store y fijarse, por ejemplo, aplicaciones de clima hiperlocalizado para emprendimientos agropecuarios y no va a encontrar muchas. Va a encontrar la de Ocaratech seguramente, pero no va a encontrar muchas, ¿no? Y justamente es un proceso difícil, pero bueno, el anticiparse a los tiempos hace que nos dé una ventaja competitiva. Obviamente que esto es muy dinámico, siempre en algún momento se pierde y bueno, y hay que desarrollar otras. La otra ventaja competitiva importante es que la tecnología para analizar los datos en base a la integración de la plataforma, bueno, la venimos desarrollando hace más de 10 años. Hace más de 10 años que venimos utilizando drones con imágenes multiespectrales. Ok, seguro. Seguro. Bueno, esa es otra entonces de las ventajas competitivas que creo que es relevante, ¿no es cierto? El hecho de que tengamos esa capacidad para entender qué es lo que nos están mostrando las imágenes multiespectrales es muy importante. La mayoría de las otras dos fuentes, lo que son análisis de laboratorio y lo que son las máquinas precisas, sí o sí hoy por hoy necesitan la interacción humana, ¿no es cierto? Por lo cual... no es, digamos, no es un problema, pero es una limitante. Hay que tener gente formada que sepa usar la maquinaria y demás.
y la realidad es que hoy por hoy no tenemos personal capacitado a la altura de la tecnología que está poniendo John Deere en una cosechadora. Ahora, el potencial de las imágenes multiespectrales y de las aplicaciones en los teléfonos móviles es que es fácilmente utilizable por el usuario final, ¿no es cierto? Además, en el caso de las imágenes multiespectrales, es un sensor indirecto de lo que está pasando. Muchas veces lo que vemos es el comportamiento del cultivo y no tenemos especial conocimiento de por qué en esta zona está más desarrollado que en esta otra, si bien estamos orientados porque aplicamos fórmulas, ¿no es cierto?, predeterminadas para estar orientados. Ahora, si yo además a ese productor le diseño un muestreo dirigido para ir con una aplicación y cargar un valor crítico que a mí me permita, ¿no es cierto?, reforzar ese conocimiento, bueno, ahí en realidad tenemos un conocimiento clave para tomar cualquier decisión posterior, ¿no? Sí. Una pregunta. Yo si tengo tono es porque soy gringo de campo, es lo único. No. Solo una pregunta. Ahora mismo ustedes tienen ingresos de 960.000. Entonces, ¿cuál es el principal fuente de ingresos? No, ahora no. Eso es lo que está proyectado al final del año. Están los datos. Esto no sé cómo. Ahí va. Para que me... ¡Oh! Para atrás. La tercera. Ahí vamos de nuevo. De atrás. Ahí vamos de nuevo de a poquito. Sí. Los números son al final de cada uno de los años y son proyectados. Hoy por hoy no es autosustentable el proyecto todavía. ¿Cuál será el principal fuente de ingresos? ¿El agricultor pagará directamente o habrá alguna institución que subvencionará? No, lo que tenemos pensado es en realidad lograr esos 1.000 clientes, 960 clientes en Uruguay a través de los dealers. Los dealers en realidad es un acopio de captación de granos o una empresa comercial de insumos. Las carteras de estas empresas son de más o menos 400, 500 productores y más o menos en el litoral uruguayo hay unos 50 empresas que comercializan, ¿no es cierto?, insumos. Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos es posicionarnos con aquellos que consideramos que son referentes entre los productores por los materiales que comercializan, ¿no es cierto?, porque los productores tienen, digamos, como una afinidad muy grande en lo referido a maquinaria agrícola, ¿no es cierto?, que es de John Deere o es Case y lo sigue continuamente, una fidelidad muy grande con eso y una fidelidad muy grande con la semilla. Las demás de los insumos, digamos, vienen de todos lados, hay mucho ahora asiático, ¿no es cierto?, que, bueno, no hay una fidelidad tan importante como en la semilla y la maquinaria. Por lo tanto, los dealers, perdón, sigo tocando esto, ¿no? Los dealers son los que realmente tienen esa capacidad de llegarle al productor. Nosotros tenemos uno de los inversores que tiene una empresa ya muy bien posicionada y referente en el litoral, en la ciudad de Dolores. La ciudad de Dolores tiene 4 empresas de las más grandes a nivel nacional en Uruguay, de acopio de grano y comercialización de insumos para el agro, insumos y maquinaria, ADP, Erro, Cereoil y se me está olvidando, bueno, está Cargill también, pero se me está olvidando otra de las locales. Entonces, en realidad lo que estamos apostando es que ellos, ¿no es cierto?, 10 de estos dealers de los 50 que hay en el litoral son básicamente 4 o 5 departamentos, le lleguen a través de una propuesta, ¿no es cierto?, de oferta de insumos personalizada a esos clientes. En realidad, hoy por hoy la competencia es muy alta, ¿no es cierto? Están las mismas empresas competidoras aquí en Uruguay, en el litoral, ¿no es cierto?, en la franja litoral, que en toda Argentina o en Brasil. Por lo tanto, estamos todos pegados, ¿no es cierto?, y la competencia por aportar algo diferente al productor es muy necesaria, ¿no es cierto? Leonardo, pasamos a la última pregunta. Ok. Un alivio, ¿no
No hay que Si hablas de un determinado número de aplicaciones, ¿cuántas están desarrolladas? ¿Cuántas están en uso, utilizadas? ¿Qué tipo de evolución veis? Y si no es así, ¿estáis esperando a que estén todas agregadas en una plataforma? ¿Cuánto falta para eso? Bueno, en realidad ahora estamos por largar a fin de mes un paquete con 5 aplicaciones básicas que tienen que ver con clima, las recorridas a campo, el tema de mercados, un drive para que el productor ponga todo ahí y un visualizador de ese drive. Ese paquete lo vamos a estar comercializando a $50 por mes por usuario y en realidad el desarrollo que nos está faltando es con los demás sistemas, integración. El desafío más grande es que la orden de trabajo que yo cargo, ¿no es cierto?, en la aplicación de recorrida termine, ¿no es cierto?, es una orden planificada y termine en el ERP, en el sistema de gestión, que alguien la confirme, o sea, el pasaje y la comunicación de esos datos, el flujo entre las aplicaciones es lo más complejo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Leonardo. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Leonardo. ¿Sí? Sí. Demos ahora la bienvenida a Carolina Guerrero Osorio en representación de ICAIA. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carolina. Soy una de las fundadoras de ICAIA. Junto a mis 2 socias, Camila y Evelyn, conformamos una empresa que está destinada a la solución energética a partir de recursos renovables y específicamente con la energía de las plantas. ¿Cómo nació esta idea? Esta idea nació un día común y corriente de nosotras en la universidad, en la cual necesitábamos entregar un trabajo a tiempo y por lo cual todo salió mal ese día. Ese día nos quedamos sin batería en el celular, fue imposible poder mandarle este trabajo a nuestro profesor y como consecuencia reprobamos la asignatura con un lindo 0 por no entregar este trabajo. Frustradas, el problema fue cargar nuestro celular en cualquier lugar sin depender de la red eléctrica. Y frustradas y decididas a que nunca más nos pasara esto, fue como se nos ocurrió la idea de que en el momento que estábamos resignadas a nuestro 0 en el ramo, una de mis amigas mira la planta y lo primero que piensa es ¿por qué no tiene un enchufe si es lo único que tengo en ese momento y que me rodea constantemente todos los días? Así fue como nació nuestra primera hipótesis. El crítico del todo o nada. Si la planta produce energía, nosotras podremos cargar el celular con esta. Comenzamos nuestro testeo y nos dimos cuenta después de bastante tiempo es que las plantas sí producen energía al ser un ser vivo, ya que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así fue como dijimos, ya, vamos a crear nuestro primer prototipo, pero yo creo que la planta quizás es un poco débil para trabajarla sola. De esta forma nos dimos cuenta que la energía de las plantas más las celdas solares funciona. Nos dimos cuenta que sí, que era una tecnología que se podía complementar. Nuestro primer dispositivo se basaba en un sistema que podía cargar celulares en cualquier lugar con una planta, acompañada de pequeñas celdas solares. Este dispositivo producía aproximadamente 5 volts y 800 miliamperes. La carga de celulares en ese tiempo duraba aproximadamente una hora y media, pero eso variaba, depende del modelo del celular y todo lo que es software y todo lo que está implementado ahí. Y el dispositivo trabajaba independiente del momento del día, el clima, si hacía frío, calor, como fuera, si la planta estaba saludable, el dispositivo funcionaba. Y así fue como nuestra primera propuesta de valor fue un dispositivo de un macetero con una planta acompañado de celdas solares. Nuestro pivoteo, comenzamos a conversar con nuestros clientes para ver si nuestra idea realmente era viable y nos dimos cuenta que nos dijeron que sí, les gustaba la idea de un macetero, pero que quizás ellos no iban a andar en el bus con un macetero transportando la planta y cargando su celular. Entonces nos dijeron que además ellos preferían nuestra tecnología sin celdas solares porque nos decían, no creo que sea verdad que una planta me cargue el celular, yo creo que las celdas solares hacen todo. Así fue como nuestra siguiente propuesta de valor varió a un solo macetero con una planta y sin celdas solares. Eso fue todo gracias a nuestras entrevistas con nuestros futuros clientes fanáticos de nosotras. ¿Qué hicimos? Rediseñamos el circuito y creamos un biocircuito que funcionaba solo con una planta. Y así fue que descubrimos que si la planta estaba totalmente saludable, el prototipo funcionaba. Pasamos de un modelo dependiente de de las celdas solares a uno solo con plantas. Hicimos una entrevista online a 100 personas para ver más o menos qué pensaban nuestros futuros clientes, si ya realmente esto pasó de una idea a ser un producto.
De esto descubrimos que las personas estaban interesadas en pagar por el dispositivo portable aproximadamente $60. Y las personas estaban interesadas en nuestra tecnología y el medio ambiente. Así nos dimos cuenta que ellos también, claro, les gustaba la novedad de nuestro producto, pero también querían que fuera un precio accesible, que lo pudiera tener todas las personas y no fuera algo muy inalcanzable. Bueno, a partir de esto, de concursos que ganamos de manera nacional en Chile y de manera internacional, nos hicimos tan famosas que la casa de estudio de mis amigas decidieron hacer un compromiso de compra para poder implementarlo en sus sedes de la casa de estudio y además en las oficinas entre sus funcionarios. Como también este año se nos presentó la oportunidad de la empresa telefónica Entel en implementar nuestra tecnología dentro de sus funcionarios y utilizar sus espacios como un laboratorio para poder experimentar con estos celulares que hemos tenido constantes problemas por las actualizaciones de software y porque han variado bastante desde que creamos nuestro primer dispositivo hace aproximadamente 5 o 6 años atrás. ¿Qué fue? A través del testeo y la validación notamos que nuestros futuros clientes comprarían una versión macetero, pero como preferencia querían un producto portable generando una nueva línea de producción. Así, nuestro producto se dividiría en 2 líneas de producción. Una que sería el servicio, el cual sería solo el dispositivo dentro del macetero, el que pudieran utilizar, por ejemplo, en sus hogares para iluminar el living, como también podrían utilizarlo de manera portable y llevarlo a todos los lugares que ellos quisieran, que tuvieran acceso a una planta y poder cargar su celular o conectar otros dispositivos de bajo consumo. 30 personas testearon nuestro dispositivo. Creamos un dispositivo que fuera portable, ergonómico y pequeño, cosa de que la gente lo pudiera llevar en su mochila o en la cartera de las mujeres. El K01 fue el mejor evaluado, el cual algunos lo lograron ver. Es un dispositivo como este tamaño, aproximadamente de 15 centímetros, el cual consta con 2 patitas, que son el contacto que hace con la planta en sí, para poder extraerle la energía, transformarla y poder producir electricidad. Ahí estamos viendo una pequeña demostración. Bueno, por mientras algunos pueden mirar ya. Entonces, nuestra nueva propuesta de valor es un dispositivo portable, ergonómico, liviano y de fácil utilización, el cual consta de un USB y además de un botón de switch, un switch de off-on. Nuestras principales relaciones van a ser una asistencia personal y comunidades online, las cuales ya estamos trabajando constantemente. Además, nuestro segmento de clientes van a ser instituciones públicas y privadas, catálogo web y finalmente llegar al retail, cosa de poder ir haciéndonos conocidas para llegar de manera fácil al retail y que no digan, oye, pero esto en realidad no funciona y no me interesa. Nuestros canales de distribución principalmente van a ser redes sociales y empresas de envío de encomiendas. En este caso en Chile sería Correos de Chile, Chile Express, internacionalmente podría ser DHL. Nuestros ingresos van a ser ingresos por compras puntuales, por ofrecer un servicio constante y finalmente una producción en masa. Pero las proyecciones son, primero, una producción económica. Producir barato, eficiente y cuidando el medio ambiente con el K01. Nuestro circuito actualmente tiene un costo unitario de $35 aproximadamente. Y la carcasa y el diseño del dispositivo nos cuesta al menos $550. Lo cual en este momento es bastante inviable porque es demasiado caro construir una carcasa. Finalmente prendió. Bueno, el valor global. Esto ha sido una tarea bastante larga, ya que actualmente no tenemos puntos comparativos ni empresas comparativas. Lo único que tenemos en común es una empresa en Noruega, la cual lo único en común que tenemos son las plantas. Ellos trabajan las plantas de manera distinta, con otros métodos, otro enfoque totalmente diferente y un valor elevado totalmente distinto al de nosotros. Lo que logramos estudiar en este tiempo es que las tecnologías verdes asociadas al mercado de dispositivos móviles presentan una tasa de crecimiento compuesta del 86% anual y alcanzaría ventas de $34 billones a nivel global. Es por esto que nosotros encontramos una gran oportunidad en el mercado, que no estábamos tan locas como nos decían en algún momento y que este proyecto era totalmente viable si se hacía un muy buen estudio de por medio. Finalmente, nuestro modelo de negocio se consolida de que nuestra actividad principal fue comenzar la redacción de la patente intelectual, la cual actualmente en marzo de este año se logró al fin cursar, pero aún así es un proceso bastante largo, dura aproximadamente 30 meses en total y recién llevamos 3 meses de avance.
Además, nuestros partners van a ser Corfo, que es la Corporación de Fomento de Producción en Chile, de nuestra región. Ya estamos financiadas con un pequeño financiamiento de aproximadamente $25.000, y además la red de Santiago Angels, que actualmente estamos comenzando a trabajar con ellos. Nuestro costo de estructura va a ser más que nada la masificación de nuestro prototipo portable, ya que es el más caro y el que a bastante gente le interesa mucho más que tener un macetero. Este es el futuro. Lo que nosotros queremos como principal es consolidar nuestra tecnología para crear un área dedicada a investigaciones de energías renovables, ya que en nuestro país es bastante desconocido este mundo y no es tan utilizado, no es un mundo como que les llame a Chile. Prefieren la tecnología convencional a enfrentarse a un nuevo desafío de atreverse y querer comprar una tecnología nueva. Y además queremos crear la cultura de sustentabilidad. Chile es un país que tiene bastantes recursos renovables que se podrían utilizar, se podrían implementar, son caros, pero yo soy una creyente de que se le pueden bajar los costos a esas tecnologías. Además queremos un aumento de empleabilidad en un rubro poco común en Chile. O sea, aparte de nosotras quedar como las primeras en hacer esto, también queremos marcar un paso en nuestro país aumentando la empleabilidad y bajando la tasa de desempleo. Bueno, en la inversión, ¿qué necesitamos? Necesitamos alrededor de $500.000 para comenzar nuestra inversión. Y además necesitamos inversionistas con redes de contacto, ya que nosotras, a pesar de que hemos salido bastante prensa nacional e internacional, no contamos con tanta red de contacto. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué ofrecemos? Un porcentaje de participación en la empresa a convenir por las dos partes, las cuales pueden ser conversadas a largo plazo o a corto plazo, dependiendo de cómo va a ser esta inversión. Y además ser la exclusividad de ser uno de los primeros en obtener esta tecnología, ya que esta no está desarrollada en absolutamente ningún lugar. El único comparativo que tenemos de esta empresa que les mencioné en Noruega, que ellos para cargar un celular necesitan al menos 100 metros cuadrados de césped para poder cargar un celular. En cambio nosotros con una planta pequeña cargamos exactamente el mismo celular. ¿En qué vamos a utilizar lo invertido? Principalmente este año 2015 vamos a seguir con la investigación y el desarrollo, ya que nos hemos dado cuenta que nosotros no hemos estado quedando en el pasado mientras las tecnologías siguen avanzando. Y uno de los productos más atractivos es poder cargar nuestro celular. Pero ya la gama de celulares se nos ha escapado de las manos y necesitamos más capital para poder seguir investigando. Además, necesitamos el desarrollo de los primeros productos, el pago de sueldo y la comercialización de nuestro producto. Finalmente, esa es mi propuesta. Muchas gracias. Pasamos ahora a preguntas del comité evaluador. Ya está. Enhorabuena por la idea, realmente rompedora. ¿Quiénes sois vosotras que os permite desarrollar continuamente este tipo de tecnología y manteneros al día y plantear productos nuevos para competir en esta área tan complicada? Sí, bueno, olvidé ese detalle. Somos 3 futuras ingenieras. Yo estudio Ingeniería Industrial, Evelyn estudia Ingeniería Electrónica y Camila estudia Ingeniería Informática. Las 3 nos complementamos de manera espectacular para este proyecto, ya que también estamos en desarrollo, a futuro, de un software que pueda gestionar la energía que libera este dispositivo y poder tener de una manera más controlada la energía que va a cargar nuestros dispositivos de bajo consumo. Hola, la verdad, estamos todos impresionados. No sé si hay muestras para llevarnos a casa. No, todavía no. No, una cortita es si la patente está, el proceso del patente es nacional o un ámbito más amplio. Y la otra es sobre el modelo de negocio de ustedes. A mí no me queda claro a qué piensan dedicarse con esto, ni a qué hay que dedicarse. Si es tú estás con tu problema original, la carga de celulares, pero debe haber 200 otras aplicaciones distintas. Exacto. Yo si miro eso, pienso la iluminación de mi jardín o de un parque, o igual de una ciudad. Si hay árboles, entonces las pongo de noche, hago que se prendan. Entonces la pregunta es si se tiene que, tú ahí mencionabas, lo nuestro es producción masiva de este aparato. Exacto. Entonces yo no sé, como no vimos el modelo de negocios, ¿qué van a tener ustedes? ¿Qué van a producir? ¿Qué van a servir? ¿Qué van a ofrecer para vender? Esa es la pregunta. ¿Dónde imaginás que
que va a estar, o sea, ¿cuál es el límite del modelo de negocios? Si es más centrarse en la innovación de la patente y la investigación aplicada de esto para ofrecerse a fabricantes de artefactos, si es producir los artefactos, hacer todas las puntas, o sea, ahí lo veo un poco ambicioso por ese lado. Sí, le respondo. Primero, nuestra patente está cursada como PCT a nivel internacional y lo que ahora tenemos cubierto es que en Chile ya estamos totalmente protegidas y esto está cursado y pagado. ¿Por qué todavía sigue siendo una actividad clave? Porque la patente sigue siendo algo costoso. En unos 12 meses más tenemos que volver a pagar esto y al momento de los 30 meses, cuando nos adjudiquemos la patente, es cuando tenemos que empezar a llegar a los países donde queremos patentar nuestra tecnología. Y eso estamos hablando de miles de dólares, dependiendo de dónde lo tengamos que hacer, más y además agregando que se tiene que volver a traducir todo este documento que ya fue costoso una vez. Por eso sigue siendo una actividad clave para nosotras. Segundo, nuestro modelo de negocio tiene la complicidad de que tenemos dos versiones. Tenemos el servicio y el producto portable. En este momento lo que nosotras queremos llevar es una baja escala del producto portable para poder tener un ingreso constante y poder seguir masificando esto y hacer crecer la empresa. Pero también tenemos opciones del servicio, que es la versión donde solo tenemos el dispositivo en sí, que dejamos debajo de la planta, y el cual se puede utilizar, por ejemplo, de manera industrial, llevarlo a un invernadero, y siendo que estos mismos agricultores se iluminen sus invernaderos con su propio cultivo. Ese es uno de los que podemos hacer. También tenemos la propuesta de hacer plazas autosustentables, donde sean plazas públicas, que las mismas lámparas y luminarias que estén dentro de esta plaza, que todos puedan tener acceso, nosotros tengamos nuestro dispositivo debajo y sea uno de los servicios que podamos producir. Es por eso, primero queremos obviamente el portable para poder generar una propuesta más atractiva, pero también por otro lado tenemos empresas que están interesadas en contratar el servicio. ¿Alguna otra pregunta del comité? Creo que las dos estábamos conversando que lo que no mostraste mucho es de proyecciones financieras o retornos, qué expectativa de ingresos tienen en los próximos años. Bueno, principalmente el primer año el porcentaje es conversable porque estamos recién comenzando con esta inversión, ya que por 3 años nos quisimos financiar con fondos concursales pequeños que nosotras mismas pudiéramos administrar, y este es como nuestro primer gran salto a hacer ya la propuesta a nivel internacional y tener más abierta la cartera de clientes y de inversionistas, y ese porcentaje es conversable a través de nuestros asesores de Ascender. Pero claro, de proyección de ventas, ¿cuáles son las proyecciones de ventas para los próximos años o de ingresos para ustedes? El ingreso todavía no está calculado al 100%, ya que falta bastante por investigar por el impacto que vamos a poder generar, ya que no tenemos parámetros comparativos, y eso ha sido un gran problema para nosotras, ya que no hay nada parecido en el mundo y somos las pioneras, entonces todavía no hay una cantidad exacta por ser una innovación. Hola. Bueno, primero que todo, un equipo de mujeres emprendedoras, ingenieras, me encanta. Una recomendación. Yo creo que antes de salir a buscar un inversor y decir que negociarías una participación del inversor en tu empresa, tienen que tener un modelo financiero. Porque, ¿qué si el inversor les dice $500.000 por 50% de la empresa? Le van a decir que no, pero ¿basado en qué? ¿No? Entonces, ahí es un tema donde tienen que buscar ayuda, ya sea de Santiago Angels o de su red de contactos. Súper importante, porque tienen que tener todo el proceso hecho antes de salir al ruedo a buscar financiamiento. Ese sería mi comentario. Gracias. Primero de todo, les felicito. Plantas como un fuente de energía, sí, esto puede ser una cosa que puede cambiar, puede tener impacto muy profundo, no solo en un modelo de negocio, pero mucho más allá, a nivel social, a nivel global. Les felicito. Lo que a mí me gustaría saber es, porque
Yo entré en Google y intenté ver si hay investigación sobre ese tema que están realizando otras instituciones, y sí que hay algo, no lo entendí muy bien, lo tengo que confesar, pero ¿estáis en contacto, por ejemplo, con algunas instituciones investigadoras a nivel global que estén haciendo algo en este ámbito para saber más cómo evoluciona la investigación y ustedes dónde están y cómo se puede aprovechar esto que ustedes han logrado? Por ejemplo, el parámetro comparativo más cercano que tenemos es esta empresa Plam-I. Ellos trabajan con las plantas, pero a través de un sistema hidropónico que al final ellos lo que hacen es utilizar la planta como una pila. Ellos lo que hacen es agotar su energía, agotar el ciclo de vida, volver a renovarlo y así lo van extrayendo de manera distinta. Nosotros lo que nos preocupamos es también de cuidar la planta. Nosotros tenemos un prototipo hace 4 años en un macetero que la planta creció sin ningún problema con el circuito dentro de ella. Entonces la gran diferencia, además de la forma en la que estamos usando las plantas, es el método, los costos, y además que nosotros nos preocupamos también de proteger la planta porque a nosotros nos gusta el medio ambiente, nos gusta el tema de las plantas, y por eso fue que nació la idea de decir, ya, si lo voy a ocupar para un cargador, también quiero que la planta viva. Pero por ejemplo, Earth Energy Institute o organizaciones así que específicamente investigan fuentes alternativas de energía, ¿ustedes han tenido algún...? No sé, mi recomendación sería intentar estar en contacto con instituciones así y dar un enfoque o, no sé, una exposición más internacional a esta idea fantástica que tienen ustedes. Exacto, estamos recién comenzando con este trabajo ya más a fondo, porque hace muy poco que ya comenzamos a trabajar con nuestra consultora y estamos ya comenzando a abrir caminos para expandir esta tecnología, porque en primera instancia obviamente la queremos vender en nuestro país, pero la proyección ya es externalizarla, llevarla al extranjero y poder utilizarla en todos lados. Siguiente. Quisiera contar que también hemos estado compartiendo información con diversas universidades, tanto como en Holanda como universidades en Holanda como en Alemania, con las cuales hemos compartido información a través de lo que significa para la planta el sacar de energía. Y es por esto que con agrónomos de Chile estamos trabajando para estudiar el genoma de las plantas con las cuales hemos trabajado, para poder ver el real impacto que produce este tipo de tecnologías en las plantas y así por lo menos poder asegurar que lo que estamos haciendo no daña la planta, aunque sin embargo con los resultados que hemos tenido en estos años hemos visto que las plantas no tienen problemas de crecimiento y que incluso hemos podido eliminar algún tipo de plaga de hongos y conchuelas. Entonces por eso queremos investigarlo más a fondo, esperamos ya poder el otro año tener resultados más concretos como para poder darlo, porque de hecho esto es un viaje. Estamos como en un viaje en el que estamos buscando una nueva tecnología, poder innovar y a la vez entregar un producto que sea atractivo para todas las personas. Últimas 2 preguntas, Silvia, y terminamos con Pablo. Bueno, felicitaciones totales. Una cosa que me parece clave, continuando con lo que decía el profesor, es, ustedes tienen que, puede que estén, digamos, abriendo una puerta a una tecnología disruptiva. Y es muy distinto eso a crear un modelo de negocios de que van a vender cargadores de celulares. Entonces, me parece que tienen que tener muy claro en cuál de los 2 caminos están, porque si no se van a distraer a lo mejor en buscar vender el cargador para un celular, y si están realmente frente a una tecnología disruptiva, que es generar energía, hay que dimensionar cuánta energía y para qué a través de plantas, es totalmente otro el camino y otro el modelo de negocio y otro la inversión que necesitan y otra la estrategia y otros los socios. Entonces me parece que, a mi opinión, antes de hacer ningún modelo financiero ya deberían, siguiendo este concepto, investigar realmente si están con una tecnología disruptiva. Y si eso es así, el camino es absolutamente otro. Y puede ser increíblemente, digamos, exitoso y además con un impacto social sumamente importante. Sí, gracias.
Sí, va en la misma línea. Yo hay que reconocer, yo no conozco de tecnología y quizá esto a otra persona no le impresiona como me impresiona a mí, que estoy mirando allí cómo está prendida la lámpara, la estoy mirando desde hoy. A mí, la misma línea, me parece que o esto va a quedar como una anécdota o esto es muy grande y entonces ustedes son muy chicas. Entonces me parece que esto es, si es verdad, por donde van, ¿verdad? En el sentido de que es algo tan innovador como parece, pero no conozco, digamos, el sector, lo que están haciendo otros en otros países. Me parece que no pueden jugar el partido, digamos, de esta forma, pensando en los cargadores, porque el cargador de celular es algo totalmente irrelevante con respecto a lo que han desarrollado. Esto es un juego de grandes y lo que tendrían que es rápidamente que deje de ser un problema el dinero dentro de 12 meses o 24 meses para la patente. Por eso me parece que, en la misma línea de lo que decían antes, más que un modelo de negocio para vender un producto, si esto es tan disruptivo como parece, rápidamente tienen que aliarse con uno grande, porque este es un juego de grandes, porque no solo por lo que hay para ganar, sino por lo mucho que muchos tienen para perder. Sí. Entonces me parece que quizá han dado en el clavo, pero quizá tienen que estar atentos a que quizá han dado demasiado en el clavo, ¿no? Sí, claro. Hola, soy Camila. Sí, un minuto. Ya. Bueno, gracias por lo que acaban de decir. Nosotras tomamos siempre los consejos. Siempre nos ven muy niñitas. Nosotros empezamos más niñitas, 18 años. Creo que no era mayor de edad la Carolina cuando empezamos. Y sí, llevamos mucho tiempo en esto. Siempre vamos a aprender más, pero siempre hemos ido paso a paso pensando en lo mismo. Si bien estamos mostrando un modelo de negocio, también sabemos que hay otro tema mucho más fuerte y es por eso que decidimos tomar un paso grande, que fue estar con Santiago Angels. Ahora, lo que se viene a futuro, claro, es algo muy importante y por eso queríamos mostrarlo aquí, para tener este tipo de comentarios también, que es lo que necesitamos. Allá en Chile todo es muy fantástico, muy fantástico. Nosotras no queremos más eso, queremos saber la verdad sobre este tema, gracias a ustedes, pero también, así como nos ven muy chiquititas, en verdad, no, en verdad, llevamos años en esto, también nos han defraudado mucho. Somos emprendedoras que empezamos muy bajo, nos dijeron locas en cualquier momento, y súper paulatinamente hemos aprendido a saber lo que es este rubro. Así que siempre paralelamente sabemos lo que es el modelo de negocio, pero también tenemos el otro lado, que es lo que mucha gente se preocupa como ustedes también, y que es obvio que van a preocuparse por eso. Gracias. Bueno, muchas gracias Carolina y al resto del equipo. Un aplauso, por favor. Última... Bueno, me interrumpieron acá. Rapidito, una última pregunta y cerramos. Y pasamos al almuerzo, que seguramente están todos... Pero podéis relajaros ya porque esto es fuera de concurso, yo no soy del jurado. Lo que pasa es que yo soy físico y no he oído ni una sola palabra de cuál es la tecnología, cuál es el principio electroquímico en el que está esto basado. Y claro, imaginemos que yo pudiera invertir en esto. Yo también lo veo, como han dicho en las últimas intervenciones, no como una solución para cargar móviles, yo lo veo como un dispositivo que es capaz, una tecnología que es capaz de sacar una energía suficiente de un entorno pequeño, de una planta y supongo que la tierra donde está creciendo, que puede tener aplicaciones ilimitadas y por tanto yo como inversor no invertiría en un cargador. Lo que invertiría es una nueva tecnología que hoy no tiene ninguna competencia. Claro, y yo como inversor jamás invertiría en una tecnología que desconozco absolutamente. No habéis dicho ni una palabra. Yo sé que se recomienda siempre que en estos pitches no se abrume con la tecnología, hay que ir a otras cosas. Pero es que aquí esa es la base del tema. Por tanto, no haber ni oído en 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, cómo habéis logrado algo que seguro que están buscando en muchos laboratorios del mundo y no han logrado, pues para mí no me convence. Entonces, el tiempo que os quiera dar aquí, yo no soy el responsable, pero... Damos el último minuto para poder... yo entiendo completamente el escepticismo, ya que no es fácil el poder llegar a un cambio de switch tan grande. Pero por lo mismo también empezamos a trabajar en la patente en cuanto dimos con el clavo, ya que si bien partimos por un momento en el que a nosotras las tres compartimos el gusto por la botánica y el cuidar a nuestras plantitas con harto amor,
nos dimos cuenta, gracias a otras investigaciones, que ese era el punto clave. El cuidar a las plantas con amor generaba un ciclo diferente en cuanto a la química de la planta y producía un movimiento más acelerado de los electrones dentro del mismo ciclo vital, lo que nos proporcionaba el hecho de poder crear un receptor que captase este movimiento y nos puede ayudar a permitir generar corrientes eléctricas un poco más altas de lo convencional. Y es solo por el ánimo de la planta. De hecho, estuvimos años probando con una planta a la que no pescábamos y otra a la que tratábamos con mucho amor, a la que tratábamos dulcemente, y nos dimos cuenta de que efectivamente lo que habían investigado en Alemania sobre el ánimo de las plantas es real. Entonces, basándonos en esto, hicimos la patente con el biocircuito, que está compuesto por una parte receptora, que es la que atrapa todos los electrones de este movimiento de la planta sana, que tiene que sí ser una planta sana y completamente saludable, y a la vez tenemos otra parte que es la que alza la energía. ¿Qué hace esta parte? Toma todo lo que toma la parte receptora, alza el ciclo de energía y empieza a producir más corriente, por lo que esto nos permite también poder controlar los niveles de voltaje que queramos usar en las salidas y todo eso, todo a través de un biocircuito que la verdad trabaja como en conjunto con la planta. Además, yo quería agregar que en al menos 2 instancias, aparte de mencionar que podíamos cargar celular, que ese era nuestro producto más atractivo en este momento, en base a lo que hemos visto en nuestro país, que son unos adictos a los celulares, mencioné que también esto podía ser utilizado con dispositivos de bajo consumo, ya que nosotros lo que logramos sacar son recién 5 volts. Estamos trabajando en una investigación para ampliar este rango de energía que podemos extraer. Entonces recién lo tenemos en esa gama, pero sabemos que lo podemos aplicar en harto, y otra funcionalidad grande es la iluminación. La iluminación la manejamos muy bien. Ese dispositivo lo tenemos totalmente dominado y no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.